Debemos recordar que después del rey Salomón, el reino de Israel se divide en dos. El norte, que es Israel, y el sur, que era Judá. Amós era un pastor y cultivador de higueras, que era nativo de Tecoa, que era una localidad en la montaña de Judá. Entonces, él está en la división del sur. Sin embargo, Dios lo lleva al norte, a Israel, para que allá predique en contra de la corrupción de aquel país. Jeroboam II, que era el rey de aquel entonces en Israel, había tenido de hecho un reino pues bastante exitoso, obviamente en términos del éxito del mundo, no del de Dios. Israel estaba, por así decirlo, en lo más alto de su prosperidad. Sin embargo, estaba también en lo más bajo de su relación con Dios. Su idolatría estaba descontrolada y por lo tanto la moralidad ahí estaba pues, por los suelos. Nos dice el compendio manual bíblico que era el país de la blasfemia, el robo, la injusticia, la opresión, el adulterio y el asesinato. Y no está describiendo a México, ¿no? Aunque no hay mucha diferencia. Unos 200 años antes, las 10 tribus que estaban al norte se habían juntado y se habían organizado para adorar becerros. También habían adoptado lo que era la adoración a Baal, entre otras prácticas ahí inmorales e idólatras cananeas. Ayer estábamos viendo un poquito acerca de eso con Canaán, ¿no? Entonces, hay problemas en el norte. Para que entiendan más o menos la magnitud de la situación, Dios ya había enviado a profetas como Elías, ya había enviado a Eliseo, ya había enviado a Jonás, y tiene que mandar a otros profetas más, porque no solamente aquí está mandando a Amós, sino que también manda a Oseas, porque Israel de plano no le está haciendo caso a Dios, y están dirigiéndose pues derechito a su muerte. La historia de Amós, pues, a final de cuentas es una historia triste, porque aunque el pastor de ovejas convertido en profeta obedece a Dios y va y encara el reino del norte, Israel en pocas palabras pues le da el avión y le dice que se regrese a Judá. Tú eres del sur, regrésate de donde vienes. Y unos 30 años después de la muerte de Jeroboam, los asirios atacan el norte para destruir a Samaria y se llevan a la gente en exilio. El resultado de eso, pues que Israel, ahora sí que la nación del norte, dejó de existir. Ahí se acabó. La consecuencia del pecado, como siempre, ¿no? Pero las advertencias que hace Amós en forma de una serie de predicaciones nos sirven como ejemplo. Y los versículos que leímos son una clara advertencia en contra de tener una religión sin el corazón ubicado en el lugar correcto. Una religión que, como Isaías 29:13 describe, honra a Dios con sus labios, pero se aleja de Él con su corazón. En el versículo 18 aquí veíamos que el profeta se lamenta porque Israel realmente no se da cuenta de cuál es su situación. Ahí podríamos estar pensando en nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántos nos damos cuenta de la situación en la que estamos? Israel aquí tiene esta idea, o esta esperanza, o esta expectativa muy positiva de que va a llegar un día, en el Antiguo Testamento se le conoce usualmente como el Día del Señor, va a venir un día en el que Dios va a venir a bendecirlos, a ellos, por medio de la destrucción de sus enemigos. Esa es la idea que ellos tienen. En algún punto va a regresar Dios, buenas noticias para nosotros, malas noticias para pues, las demás naciones alrededor, ¿no? Y Amós entonces se lamenta por esa complacencia de Israel, que supone que solo el bien puede venir a ellos por el simple hecho de ser el pueblo de Dios. Hoy en día, con la guerra, de hecho, allá, vemos el mismo tipo de actitud, ¿no? Que Dios los va a bendecir solamente porque son la nación de Israel, aunque sus corazones están lejos de Él. Qué mala teología, ¿no? Claramente no han leído a los profetas. Amós ve que algunos desean con ansias que llegue ese día en el que el Señor castigaría al mal y vindicaría a los justos. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que ellos están asumiendo que ellos van a estar del lado de los justos, como hoy en día con la guerra ya. Y Amós le da la vuelta a esa expectativa y les dice, no, ese no va a ser un día de luz para ustedes, va a ser un día de tinieblas, va a ser un día de oscuridad. La maldad de ellos era tal que si Dios venía a castigar el mal, los iba a castigar a ellos también.
Amós ve esto como si este deseo de ellos de que Dios viniera fuera como si impacientemente están deseando su propia muerte. Y Amós les da una metáfora aquí interesante, ¿no? Les dice que va a ser ese día como cuando alguien huye de un león y luego se enfrenta con un oso y llega a una casa salvándose de esos dos problemas, y en cuanto se recarga contra la pared, lo muerde una serpiente. Y una cosa interesante que hay que tomar en cuenta es que los profetas usualmente utilizan la metáfora o la simbología de bestias para referirse a imperios que atacan el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que esperaba Israel? Pues que viniera un día en el que Dios viniera a castigar a esas naciones, a esas bestias, y los bendijera a ellos. ¿Se dan cuenta ahora? Entonces la idea que está dando Amós es que Israel se salva de una y otra nación enemiga para acabar muriendo por una serpiente que está dentro de su casa. ¿Qué simboliza la serpiente usualmente en la Biblia? La maldad, Satanás, que es quien aleja a la humanidad de Dios constantemente desde Génesis 3. ¿Qué es lo que nos está diciendo Amós entonces? Que el problema que va a acabar con Israel no necesariamente es una nación enemiga, sino que es el hecho de que se han alejado de Dios. Y cuando se alejan de la protección de Dios, quedan expuestos, quedan indefensos ante cualquier enemigo. El problema estaba en casa, era la idolatría. Habían cambiado a Dios por sus ídolos. Habían cambiado la pureza por inmoralidad. Habían cambiado la justicia por la opresión. Habían cambiado la rectitud por la maldad. Y eso es lo que iba a acabar con ellos. Por lo tanto, Amós reafirma en el versículo 20 que el día del Señor no va a ser un día de luz y resplandor para ellos, sino va a ser un día de tinieblas y oscuridad. Y en los versículos 21 al 23 se especifica claramente por qué razón será esto. Dios ya estaba cansado de esta situación. Y Amós lo describe con palabras fuertes. Dice que Dios aborrece, que desprecia sus fiestas, es decir, sus celebraciones religiosas. Pero no solo eso, dice que tampoco le agradan las reuniones solemnes o tranquilas. O sea, no le gusta ni el cotorreo en la reunión, no le gusta la fiesta, pero tampoco le gusta una reunión apagada. Algo tranquilo. O sea, ni fiesta ni silencio. No importa el tipo de culto religioso que ellos tuvieran, el punto es a Dios ya no le gusta, ninguno de los dos. Dice que aunque ellos ofrecieran holocaustos y ofrendas a Él ya no las iba a aceptar. Es más, dice que ni siquiera las iba a mirar. No las va a voltear ni a ver. Recuerda un poco la situación con Caín, ¿a poco no? E incluso les dice, ¿no? Alejen de mí el ruido de sus cánticos. No los voy a escuchar. El punto de estos versículos no es que algo esté mal en sí con la adoración a Dios, o la alabanza, o los rituales religiosos que ellos tenían. La forma en que ellos llevaban a cabo este tipo de cosas era impecable. Nos dice, por ejemplo, John Walton, que Mesopotamia y Egipto tenían una larga historia de música religiosa que pues seguramente los israelitas habrían conocido. Los músicos profesionales bien podrían haber proporcionado el modelo para los músicos en el templo de Jerusalén, así como también los músicos en el santuario de Dan y Betel en el norte. Los salmos, por ejemplo, si uno los va estudiando, nos vamos dando cuenta que son todo un ejemplo de la capacidad técnica aplicada en la música sagrada. Hay muchas indicaciones ahí de cómo se tienen que hacer. Contienen elementos literarios como musicales, necesarios para la correcta ejecución de la música durante la adoración y en la representación de toda la situación sagrada que estaba llevándose a cabo. Entonces el problema no está en el culto. Ellos eran profesionales en eso. Tenían un buen culto, por así decirlo. El problema está en los adoradores. Hay algo mal con los que lo estaban alabando. Porque aunque en lo de fuera, en lo externo, se viera bien, ahora sí que en sus acciones, en lo interno también, estaban mal. El punto es que lo que sucedía en el corazón de la nación de Israel debía corresponder con lo que decía y hacía en el templo en el tiempo de alabanza. De nada servía, por ejemplo, hablar en el culto, ¿no? Por ejemplo, de ayudar a los pobres, si al salir del culto se les seguía oprimiendo. Y eso era algo que estaba sucediendo constantemente en la nación de Israel. El punto fuerte en todo esto es que Dios dice que no acepta la alabanza, básicamente, ¿no? Lo que nos está diciendo, no acepta la alabanza de aquellos que no muestran interés en vivir y practicar la justicia y la rectitud.
Puedes tener un muy buen culto, pero si no eres una persona que vive y practica la justicia y rectitud, pues de nada sirve. Repito esto para que lo piensen, pero ya no en el contexto de Israel, sino en el suyo. Dios no acepta tu alabanza si no vives y practicas la justicia y la rectitud. Una alabanza sin obediencia a Dios se vuelve pecado, se vuelve algo desagradable a Dios. El punto, incluso lo vemos aquí, ¿no? Que lo dice claramente. Empujamos a Dios, como quien dice, hasta esta situación en donde Él dice: aborrezco eso, desprecio eso, no me agrada. Además, no los quiero ni ver ni los quiero escuchar ya. De nada sirven los rituales externos cuando hay rebeldía interna que falla en vivir externamente bajo los estándares de justicia y rectitud de Dios. Y ese es precisamente el punto del versículo 24. Aquí debo aclarar un poquito la traducción porque las palabras son un poquito difíciles de traducir al español. El versículo, como lo tiene la Nueva Biblia de las Américas, dice primero juicio y después justicia. Pero más bien debería decir algo así como justicia primero y luego rectitud. Lo que está diciendo Dios entonces es que quiere que corra o que fluya la justicia como las aguas, y la rectitud que también corra, que fluya como una corriente inagotable. La metáfora nos hace pensar en la justicia y rectitud aquí como ríos o como arroyos que constantemente están corriendo o fluyendo. Justicia para los hebreos significaba acciones para corregir lo que estaba mal. Nosotros casi siempre nuestro término de justicia es: pues algo salió mal y alguien tiene que pagar por eso. Pero para ellos la justicia era una acción que va a corregir el problema. Por eso pedían constantemente la justicia de Dios, es decir, que Dios viniera a arreglar el problema. No es como nuestro concepto de justicia, que pues se trata de pagar los platos rotos, como quien dice. Se trata de llevar a cabo acciones que arreglan un problema. Y rectitud significa mantener las relaciones correctas, es decir, mantener una equidad entre personas, a pesar tal vez de la diferencia social que pueda haber entre ellas. ¿Cuál era la falla de Israel entonces? Estaban alejados de Dios, lo cual es lo opuesto a la justicia, y se estaba reflejando en sus actos opresores sobre gente de su misma nación, que eso sería lo opuesto a la rectitud. Entonces lo que Amós está diciendo es que eso es lo que tienen que cambiar. Tiene que haber una transformación total en la nación para que el día del Señor sí fuera luz y no tinieblas. Tenían que tratar a todos por igual y debían alejarse de la idolatría y tenían que alejarse del pecado que como nación pues estaban llevando a cabo. La justicia y rectitud debían ser en Israel como constantes arroyos o ríos, cuya agua pues sirve para vivir, agua de la que pueden depender todos los días del año. Pero ¿qué pasa si esa agua no corre o se estanca? Ahora sí que siguiendo esta metáfora un poco más allá, si se hace como una presa, pues los que están adentro de esa área se ahogan. Esa es la advertencia pues básicamente que Amós le está dando a Israel. Si no comienzan a vivir de forma adecuada en su relación con Dios y su relación entre ellos, significa que estarían estancados en su pecado y por lo tanto en algún punto se iban a morir. Y como les dije en el spoiler al principio, pues eso es lo que les pasó. No le hacen caso a Amós, no escucharon a profetas como él, no arreglaron su relación con Dios, no arreglaron su relación unos con otros, y entonces Dios se retira de entre ellos, y Asiria acaba con la división del norte. Ahora quiero que reflexionen un poco todo lo que acabo de decir, porque pues, no somos muy diferentes a ellos. Y no me refiero a la iglesia de aquí local, ¿no? Nosotros, aunque no estamos descartados, pero me refiero a la humanidad en general. Pero enfoquémosla sobre México, para tampoco irnos tan globales. Vamos a enfocarnos sobre nuestra nación. ¿Cómo está el gobierno de México actuando respecto a los pobres y oprimidos? ¿Cómo está actuando con respecto a aquellos que necesitan ayuda? ¿Los vemos ayudando o vemos a los políticos enriqueciéndose constantemente mientras otros carecen? Es el mismo pecado de Israel. Lo que Amós le fue a decir a Israel es lo mismo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo vemos la adoración a Dios en México? ¿Vemos a nuestros gobernantes sometiendo sus voluntades a Dios? ¿O los vemos alabando a Dios en palabra, pero haciendo rituales paganos, pidiendo permiso a la madre tierra para hacer un Tren Maya? Es el mismo pecado de Israel.
¿Será que como nación estamos fallando en nuestra justicia y rectitud? Yo creo que sí. Pero ahora, ¿qué hay de la iglesia? ¿Estamos ayudando a que eso cambie? ¿O estamos fallando junto con nuestra nación? Porque si no somos diferentes, pues ¿cómo vamos a ver un cambio en el mundo? A veces tenemos miedo a alzar la voz. Pero recuerden quién era Amós antes de ser un profeta. Era un pastor de ovejas. Era un cultivador de higueras. A veces decimos, no, pues es que yo soy alguien sin educación, no, es que pues mi carrera no tiene nada que ver con las cosas de Dios, tampoco la de Amós. Y sin embargo él escucha ese llamado y dice, pues vamos a hacerlo. Dios puede usar a quien lo siga, no importa su profesión. ¿Cómo estás usando tus habilidades y talento en el lugar donde te mueves diariamente para hacer un reto a los opresores y para ayudar a los oprimidos? ¿Cómo estás en esos lugares trayendo justicia o corrección y rectitud? Muchos cristianos, así como Israel aquí, a veces ansían, ¿no?, el ver el día del Señor. A veces incluso lo dicen de una forma despectiva, ¿no? Ven el mundo malo a su alrededor y dicen, ay, ojalá Dios ya viniera para acabar con ellos. Al cabo no lo quieren seguir. Como que a veces hasta con gusto, ¿no? Queremos que venga para que se los eche a todos. Pero eso refleja algo malo en nuestro corazón. Porque Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos. No que oremos por verlos destruidos algún día. No sean Jonás. Debemos reflexionar sobre esto. Porque puede que al ansiar la venida del Señor estemos como Israel pensando que estamos del lado correcto, simplemente por ser parte de la iglesia. Solo por ser el pueblo de Dios. A veces deseamos que llegue ese día como si fuéramos justos y rectos. Pero hay que examinarnos. No vaya a ser que estemos del lado incorrecto ese día. Y sea tinieblas y oscuridad para nosotros. La perversión de la justicia y rectitud es lo que Amós diagnosticó como la causa de la enfermedad mortal de Israel. No era algo que fuera de Israel el problema. Algo de fuera no era el problema era interno. Israel se cuidaba de las bestias, de las naciones, pero fue la serpiente dentro de la casa lo que acabó con él. ¿Será que lo mismo sucede tal vez con muchos cristianos? Tal vez muchos de nosotros estamos preocupados por los pecados de la nación o los pecados del mundo. Pero ¿qué tal si la serpiente ya está dentro de nuestra casa? ¿Qué tal si ya le dimos entrada a Satanás al no estar viviendo en justicia y rectitud? Imaginen a Dios diciéndonos lo mismo que Israel. Ya no te quiero ver ni oír. Nuestro culto debe corresponder con lo que practicamos para que esa alabanza sea escuchada por Dios. La justicia y rectitud deben fluir como ríos en nuestras vidas. Tal como lo dijo Jesús en Juan 7:38, debemos ser como ríos de agua viva para los demás. Pero si mantenemos esa vida eterna guardada para nosotros, es decir, si estancamos el agua en lugar de dejarla fluir, pues también vamos a morir como Israel. Porque el agua que fluye da vida abundante a muchos, pero el agua que se estanca comienza a matar lo que vive adentro de ella. Debemos ser ríos que fluyen con justicia o corrección, que fluyen con rectitud para el beneficio de los demás. La voz del profeta, a final de cuentas, pues sigue hablando a favor de los pobres, a favor de los oprimidos, en cada era y en cada nación. La pregunta que quiero que pues analicen es, ¿estamos haciendo caso a la voz del profeta? ¿O también como Israel lo vamos a ignorar?